¿Qué tal amigos? Buenos días. Hoy es 21 de junio, que pues se marcó naturalmente eh, otra cuarta parte del año. En el calendario natural, pues en realidad son dos estaciones, que es la de invierno y luego la de verano. La de invierno comienza en el equinoccio de septiembre y termina en el equinoccio de primavera, que es el de abril. Y luego la nueva temporada es lo que nosotros conocemos como primavera y ya terminó, ¿no? Esa es como el primer cuarto de la segunda temporada y ahora vamos a la recta final del año natural a partir de ahora. Entonces, eso fue a las 2 de la mañana, el solsticio, entonces es el día más largo y el sol se ha ido recorriendo de comenzar este en un lugar, ha estado conforme pasan las semanas y ahora va a salir en, en otra dirección. Entonces, el norte está aquí, a mis espaldas. El sol sale de este lado y se pone de este otro lado. Y pues hoy es el primer día de la semana. Eh, Tenía yo esta preocupación de que estuviera lloviendo anoche. Durante toda la tarde estuvo lloviendo, nublado. Y hoy amanece el cielo despejado, lo cual me da mucha alegría porque logísticamente no sé cómo lo voy a resolver. Por ahí tengo un paraguas, pero cuando ya está lloviendo pues está el viento, ¿verdad? Entonces tengo esta preocupación de la cámara, no sé cómo lo voy a resolver, pero por lo pronto hoy no tuve que preocuparme por eso. Motivos de gratitud, pues eso, ¿no? Que hoy podemos estar de forma estable, levantarme, despertarme. Estoy muy agradecido con Dios. Comencé una serie diferente también, que son Cenas del Señor. Y justo el primer tema que toqué fue el de la escasez. Y hacia una pregunta de qué cosas no te han pasado de las que estás agradecido en tu vida, ¿no? O por qué cosas que no tienes estás agradecido. Y es contraintuitivo porque, por ejemplo, pues estoy agradecido porque no tengo una familia, estoy agradecido por que no tengo ese puesto directivo, ¿no? O que no tengo esa empresa que yo pensé que tendría para este tiempo, pero todo eso ha liberado tiempo para hacer otras cosas importantes. Y pues para mí este hallazgo de este primer día de la semana, de estos ejercicios, pues me ha hecho como afilar, ¿verdad? Mi mente, veo las cosas con otra perspectiva también, todo el tema de mi relación con Dios. Entonces le doy muchas gracias a Dios por este privilegio. Le doy gracias a Dios por mi familia, porque todos estamos sanos. Gracias, gracias Señor. Le doy gracias a Dios porque tengo techo, porque tengo pan en mi mesa para comer. Por vivir en la ciudad de Durango. Le doy toda la gloria y la honra a Dios. Le doy gracias a Dios porque ha estado ayudándonos ahora en el Mundial. Ese gol de Romo, pues unos dicen suerte, ¿verdad? Yo digo, es la providencia, ¿verdad? No significa que Dios no ayuda a otros equipos. Claro que Él sostiene el balón y sostiene cada átomo. Pero no podemos decir que fue porque son extraordinarios jugadores, ¿no? Sino que es providencial totalmente esa victoria. Y, y pues gracias Señor por bendecirnos, por bendecir a este país con esta alegría. Y algunos critican que es artificial, que etcétera, pero sí la necesitamos una alegría como esta y te agradecemos porque nos permitiste esta victoria sobre Corea. Gracias Dios, gracias, gracias por permitir que México haya pasado a la siguiente ronda. Y también te quiero agradecer porque del otro lado de la moneda, pues
están pasando cosas muy difíciles, sobre todo para las autoridades. Ayúdalos, protégelos, pero gracias porque estás trayendo tu justicia a México y las cosas están tomando orden y forma de una manera que te agrada a ti, Señor. Estamos muy confiados en ti, en tu poder y en lo que puedes hacer. Entonces ahí están los motivos de gratitud. Y acuérdense, en este protocolo del santuario es entrar por sus puertas con acción de gracias. Es como si estuviéramos en este campamento, que tú me estuvieras acompañando a este campamento. Y luego dice por sus atrios con alabanza. Ahora, los protocolos están hechos porque la vida se empieza a desenvolver de otra manera y necesitas que haya cierto orden en el paso del tiempo. Por eso seguimos el protocolo. No esperamos que por obedecer unas reglas religiosas ya haya una relación con Dios, sino lo que buscamos es esta relación estrecha con Él. Y los pasos nos ayudan, ¿no? Nos ayudan como a dirigir el paso del tiempo. Entonces, después de la gratitud viene unos cantos de alabanza y de adoración, y luego vamos a encender la palabra de Dios, que es como la lámpara ya una vez que entras al lugar santo, y luego vamos a orar y luego vamos a compartir el pan. Y así es como funciona un culto cristiano, básicamente, o sea, desde sus primeros principios, sus principios más básicos, pues es lo que dice la Biblia en Hechos que hacían, ¿no? Oraban entre ellos, iban entre las casas, compartían el pan, se enfocaban en la enseñanza de los apóstoles y, número 4, se amaban, ¿no? Se amaban entre ellos. Pero bueno, yo lo hago con mucho cariño, también por eso lo comparto, por eso me tomo el tiempo de hacer los clips, porque veo que están llegando a un número considerable de personas y espero, lo digo con toda mi buena intención de que bendiga tu vida. Entonces, si estás en tu casa, pues consíguete un pedazo de pan o lo que sea, porque es parte de compartir. Y bueno, de alabanza y de adoración tengo este primer canto que me gusta mucho, que es de los que más me conmovían cuando regresé a Cristo y que empecé a comprometerme a compartir el Evangelio. Esta canción, este himno, lo descubrí y luego encontré unos que la cantaban. No me acuerdo su nombre, pero va así. Se llama Los Trigales. Y a ver, va así. Vagaba yo por el mundo en una noche sin luz. Sabía el nombre de Cristo, mas no quién era la luz. Sabía bien que su muerte había sido en la cruz, pero que él me amaba tanto, pero que él me amaba tanto, no me lo habían dicho aún. Tenía trigales mi Señor, y a bellos campos me llevó, a cultivarlos me mandó. Tenía trigales mi Señor, a bellos campos me llevó, y a cultivarlos me mandó. Y me llamó mi Jesús en dulce tono de voz. Me dijo, yo soy la luz, camina del cielo en pos, pues en la cruz yo pagué
la deuda del pecador, y admirado comprendí, y admirado comprendí la grandeza de su amor. Oh, tenía trigales mi Señor, y a bellos campos me llevó, y a cultivarlos me mandó. Oh, tenía trigales mi Señor, y a bellos campos me llevó, a cultivarlos me mandó. Está muy bonita esta, sobre todo me conmovía mucho porque la ponía en el carro cuando iba hacia el Cerezo a compartir el Evangelio y me sacaba lágrimas porque dices, ay, pues, ¿de dónde me sacó el Señor? Y ahora lo que estoy haciendo, ¿verdad? De hecho, justo ayer que la estaba preparando, me conmoví, la estaba practicando, me conmoví, me salieron unas lágrimas, nada más que pues ya hoy a las 5 de la mañana es diferente, ¿verdad? A ver, aquí tengo otra que también va parecido en cuanto a que la misericordia de Dios que tiene hacia nosotros. Yo me sé la versión de Marcus Witt, entonces va a ser la de Eran 100 ovejas. Eran 100 ovejas que había en su rebaño. Eran 100 ovejas que amante él cuidó. Pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por la montaña a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. Ungió sus heridas, la cargó en sus hombros y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Hay aún ovejas que errabundas van, con el alma rota, van por los collados, temblando de frío, vagando en el mundo, sin Dios y sin luz. Pero todavía existen pastores que por las montañas a buscarlas van.
y cuando las hallan, las traen a el camino, al camino bueno, la verdad y la vida, que es Cristo no el Señor. Las 99 dejó en el aprisco y por la montaña a buscarlas fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, ungió sus heridas, la cargó en sus hombros y al redil volvió. Gracias, Señor. Ahí va este otro. Tiene la letra un poquito más grande. Y dice así. Pon tu mirada. No, a ver. Dejen. Pon tu mirada en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tu mirada en el monte, verás su justicia y favor. En aquella cruz se entregó Jesús, nuestra deuda inmensa borró. Cristo, mis ojos pongo en ti, Cristo, mi gloria y galardón, te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Pon tu mirada en el día que Dios a Jesús levantó, y no temerás a la muerte más, pues su vida eterna nos dio. Pon tu mirada en los cielos, Jesús volverá por su grey. Todos lo verán y confesarán toda gloria a Cristo el Rey. Cristo, mis ojos pongo en ti, Cristo, mi gloria y galardón,
te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Pon tu mirada en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Aleluya. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya. Santo, santo, eres tu Dios, poderoso Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios, tú eres santo, santo, eres tu Dios, poderoso Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios, tú eres santo. Aleluya. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es Rey. Imagina que aquí está el santuario del Señor. Aleluya. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya. Santo, santo, eres tu Dios, poderoso Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios, tú eres santo, santo, eres tu Dios, poderoso Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios, tú eres santo, santo. Nuestro Dios es poderoso Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios,
tú eres santo. Aleluya. Aleluya. Reinas tú, poderoso Dios. Se llama Agnus Dei o Cordero de Dios en latín. Ay, qué bonitos himnos, qué bonitas canciones. Y bueno, ahora vamos a encender la lámpara. Tengo aquí preparado un salmo, que es el Salmo 22, que desde hace mucho tiempo tengo ganas de leer, de compartir con ustedes. Entonces, toma en cuenta que este salmo es un salmo de David que está escrito más de 1000 años antes de Jesús. Y dice así: Salmo 22, al músico principal sobre Ajelet Sahar, salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy un gusano y no un hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, tuercen los labios, menean la cabeza diciendo: se encomendó al Señor, que lo libre él. Sálvele, puesto que en él se complace. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde el seno. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como un león rapaz y rugiente. Estoy derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón se torna como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado una banda de malhechores. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi túnica echaron suertes. Mas tú, Señor, no te alejes, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, de las garras del perro mi vida. Sálvame de las fauces del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que temen al Señor, alábenle. Glorifíquenle, descendencia toda de Jacob, y témanle ustedes, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni desdeñó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le escuchó. De ti procede mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán al Señor los que le buscan, vivirá su corazón para siempre. Se acordarán y se volverán al Señor todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque del Señor es el reino y Él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo, puesto que nadie puede conservar la vida a su propia alma.
La posteridad le servirá. Esto será contado del Señor hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a generaciones que no han nacido aún. Anunciarán que Él hizo esto. Y aquí tenemos un fragmento de C.S. Lewis que se llama de Reflexiones sobre los Salmos, su obra, y dice: si Cristo probó la muerte en provecho de todos y se convirtió en el sufridor arquetípico, entonces las expresiones de todos los que han sufrido en el mundo están, dada la verdadera naturaleza de las cosas, en relación con él. Aquí, hablando en términos ridículamente humanos, notamos que no era necesaria una guía divina para otorgar a los antiguos textos su segundo significado, sino que más bien habría hecho falta un milagro para que éste no trasluciera. En el Salmo 22, el terrible poema que cita Cristo en su tortura final no es «Horadaron mis manos y mis pies». A pesar de lo sorprendente que pueda parecernos esta anticipación, ¿qué es lo que de verdad importa? Se refiere al verso 16. Es la unión de la total privación con la total adherencia a Dios, a un Dios que no responde simplemente debido a su esencia, «Tú eres santo», verso 3. Todos los sufrimientos del justo se plasman aquí, pero en el Salmo 40:12 también lo hacen todos los sufrimientos del culpable. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Pero para nosotros esto es también la voz de Cristo, porque se nos ha enseñado que Él, que fue concebido sin pecado, se hizo pecado para salvarnos y probó la profundidad del peor sufrimiento que les llega a los malvados, para que al fin conozcan su propio mal. Adviértase cómo esto, ya sea en su sentido literal u original, apenas guarda consistencia con los versos 8 y 9, y qué contrapunto de verdad adopta esta aparente contradicción, una vez que entendemos que el narrador es Cristo. Los versos 8 y 9 son: se encomendó al Señor, líbrele Él, sálvele, puesto que en Él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Y ahora, después del rey David, hubo un profeta que se llamaba Isaías. Entonces voy a leer el capítulo 53 de Isaías. Dice así: ¿quién ha dado crédito a nuestro mensaje? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció como un retoño delante de él y como raíz de tierra seca. No hay apariencia en él, ni hermosura como para que le miremos, ni atractivo como para que nos deleitemos en él. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Como uno ante quien se esconde el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, y el Señor cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido, aunque se humilló a sí mismo, y no abrió su boca. Como un cordero que es llevado al matadero, y como una oveja que delante de sus trasquiladores está muda, tampoco él abrió su boca. Por arresto y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido.
y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia. Vivirá por largos días, y lo que plazca al Señor se cumplirá por su mano. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte entre los grandes, y con los poderosos repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos e intercedido por los transgresores. O sea, esto está escrito en Isaías como, no estoy seguro si son 5 o 6 siglos antes de Cristo. Entonces, pues ya vamos a Marcos. Hoy terminamos Marcos, vamos a leer el capítulo 15 y 16. Está un poquito largo lo que vamos a leer hoy. Entonces vamos empezando. ¿Se acuerdan que para dar un poco de contexto, pues había ocurrido la cena, ¿verdad? Primero él se acuerdan que había hecho esta entrada triunfal a Jerusalén y le preguntaron, pues, ¿con qué autoridad estás haciendo eso? Y él les dice, pues, si ustedes me contestan con qué, o sea, ¿por qué? Si la autoridad de Juan Bautista era del cielo o de los hombres, y no le quisieron contestar. Y luego les dice, les muestra que ellos son, usando la parábola de la viña de Isaías, precisamente, les demuestra que ellos son los pues, labradores malvados y negligentes. En esta entrada mesiánica ya le decían que era el hijo de David, y entonces había muchas expectativas, ¿verdad? Y lo hicieron querer hacer tropezar con el tema de tributo a César, y seguramente Poncio Pilato no ignoró esta entrada triunfal. Habíamos visto que él había predicho las señales antes del fin y la destrucción del templo, y su regreso también él lo predijo en el capítulo 13. Y entonces, cuando es ungido en Betania, entonces Judas va y se pone de acuerdo con los principales sacerdotes para traicionar a Jesús. Y vimos cómo Jesús instituye la cena del Señor y que él ora en Getsemaní. Los mismos 3 que se había llevado a la transfiguración, ahora los lleva a que sean testigos de su oración en el Getsemaní. Y entonces ya llegan y lo arrestan de noche, y nos quedamos donde está ante el Sanedrín y le hacen un juicio espurio, un juicio pues contra toda la ley, ¿no? Según ellos muy respetuosos de la ley religiosa, y ahora ellos están contra toda la ley haciéndole un juicio de noche en la casa de uno de los sumos sacerdotes, porque no debería haber 2. De más adelante Lucas explica que primero van a la casa de uno y luego van a la casa de otro, pero no es en el templo, no es de día, y luego le pusieron testigos falsos, y pues no encontraban cómo acusarlo, y le pregunta entonces el sumo sacerdote, dinos, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús contesta, yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Entonces ellos dicen, esto es una blasfemia, pero tampoco, como no es un juicio, porque ellos ya están predispuestos a lo que quieren llevar, que es
deshacerse de Jesús. Entonces lo acusan de blasfemia, pero no prueban que es blasfemia lo que está diciendo. Y hoy vamos a demostrar que no era, porque por todo lo que ocurre después, ¿no? Y entonces nos quedamos donde Pedro niega a Jesús. Primero él era muy valiente y ahora resultó que lo negó. Y bueno, aquí hay una nota de Lewis que dice: leemos sobre los esfuerzos espirituales y nuestra imaginación nos hace creer que porque disfrutamos la idea de hacerlos, ya los hemos hecho. Me horroriza ver cuánto del cambio que pensé que había experimentado últimamente era solo imaginario. El verdadero trabajo parece todavía por hacer. Es tan fatalmente fácil confundir una apreciación estética de la vida espiritual con la vida misma. Soñar que se ha despertado, lavado y vestido, y luego encontrarse todavía en la cama, ¿no? Entonces, esta frase la dice en función de Pedro. Cuando uno cree que ya está bien y que no va a negar a Jesús, es lo primero que uno hace porque tropieza, por la soberbia, ¿verdad? Y como la realidad nos muestra que todavía hay trabajo por hacer en nosotros. Crees que ya estás bien porque estás leyendo la Biblia y todo, y caes y cometes errores, pero todavía hay trabajo por hacer, y mientras hay vida, Cristo quiere trabajar en tu vida, ¿no? Entonces vamos al capítulo 15. Dice así: tan pronto como amaneció, prepararon una reunión los principales sacerdotes con los ancianos y escribas y el Sanedrín entero, y después de atar a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Y Pilato le interrogó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y él le respondió diciendo: así es como tú dices. Y los principales sacerdotes le acusaban de muchas cosas. De nuevo le interrogaba a Pilato diciendo: ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús ya no contestó nada más, hasta el punto que Pilato estaba asombrado. Cada fiesta les soltaba un preso el que le pedían. Uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los sediciosos, los cuales habían cometido un homicidio en la insurrección. Subió la multitud y comenzó a pedirle lo que solía hacerles. Pilato les contestó diciendo: ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Pues se daba cuenta de que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los principales sacerdotes soliviantaron a la multitud para que les soltase en cambio a Barrabás. Pilato, dirigiéndose de nuevo a ellos, les decía: ¿y qué haré pues con el que llaman el rey de los judíos? Y ellos volvieron a gritar: ¡crucifícale! Pero Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Y ellos gritaban con más fuerza: ¡crucifícale! Entonces Pilato, resolviendo dar satisfacción a la multitud, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuera crucificado. Los soldados se lo llevaron adentro del palacio, es decir, al pretorio, y convocan a la cohorte entera. Le visten de púrpura y después de trenzar una corona de espinas, se la ciñen y comenzaron a saludarle: «Salve, rey de los judíos». Le golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas se posternaban ante él. Y después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos. Y le conducen fuera para crucificarle. Y obligan a uno que pasaba, un tal Simón de Cirene, que venía del campo, el padre de Alejandro y de Rufo, para que le lleve la cruz. Pues aquí ya estamos presenciando la coronación de Jesús como rey, ¿verdad? Si él era considerado el Mesías, el ungido, pues el ungirlo es en preparación a su despliegue político, ¿verdad? Como rey. Pues ahora este es un rey diferente al que estamos acostumbrados, porque usaron la humillación para coronarlo. ¿Sí? Cuando se acerca
cuando le llevan a Jesús ante Pilato, pues Pilato era el gobernador de Jerusalén y su función era establecer algo que se conoce como la Pax Romana, ¿no? Entonces él no entraba en preocupaciones teológicas, pero sí le preocupaba que hubiera estabilidad, ¿no? Y estaban en esta fiesta de la Pascua, que es cuando todos los años se creaba esta expectativa, primero porque estaban todos conscientes de las profecías de Daniel, y Daniel había hecho una cuenta y estaban en el tiempo en el que se había asignado que iba a ocurrir lo del Mesías. Entonces, años antes y años después, había en este tiempo de la Pascua, donde Dios había liberado al pueblo de Israel de Egipto, pues estaba esta misma expectativa de que Dios iba a traer al Mesías para liberar al pueblo de la opresión del Imperio Romano. Ahora, el Imperio Romano pues no era una democracia como la que, por ejemplo, vivimos en México. Se parece más a lo que conocemos como dictadura, ¿no? Y entonces este gobernador, pues no creo que consideraran que Jerusalén fuera pacífico, sino que venía gente de todo el mundo antiguo conocido a esta celebración como una gran concentración, ¿verdad? Y había probabilidad de inestabilidad, y había sinagogas en todo el Imperio Romano. Así como el Imperio Romano se extendió, pues también la idea de los judíos se extendió en ese mundo. Entonces, si bien no se consideraba como un imperio el judío, porque estaba sometido el Jerusalén a Roma, sí había una rivalidad ideológica, porque Roma tenía sus propios dioses también, ¿no? Entonces no veamos a Pilatos como los vemos ahora modernamente, que están obligados supuestamente a ser racionales, que tampoco lo son ahora. Y no, o sea, pensemos que Pilato también tiene sus propias supersticiones, ¿verdad? Entonces, ahora Roma era el César no era como ahora conocemos a los reyes hereditarios, sino que era una dictadura militar, porque los centuriones que tenían como sus comandos era como unas tropas, era una tropa que se llamaba legión, y las legiones eran las que designaban a su general, y probablemente, si no estaban de acuerdo las legiones militares, hacían golpes de estado y colocaban al nuevo César. Entonces, la figura de Pilatos no es nada más como un gobernador político burocrático, sino que él tenía nociones militares, ¿no? Entonces, cuando entra este Mesías o este hijo de David en la entrada triunfal de Jerusalén, montado en un burrito, pues él sabe perfectamente. Y cuando le traen y le hacen esta pregunta, es como decir, por primera vez te veo en persona y te pregunto, con que tú eres el rey de los judíos. Y Jesús le dice, pues tú lo has dicho, ¿verdad? No es como que Jesús se lo autoproclama, pero aquí le contesta, así es como tú dices. Y las acusaciones que tienen a Jesús en el templo, los principales, pues en realidad no son suficientes para que Pilato considerara que Jesús era culpable. O sea, ellos más adelante en los otros evangelios nos explican con más detalle la cuestión, pero al menos en esta sabemos que utilizaron la respuesta de Jesús, su declaración de que es el Hijo del Hombre, para acusarlo de blasfemia, pero no llevaron ese cargo de blasfemia ante Pilatos. Entonces utilizaron simplemente la confusión, porque como aquí dice Pedro,
en el verso 10, se daba cuenta que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. O sea, no hay un motivo real justificable porque pues él era inocente. Y a partir de ahí Pilatos ya no le quita el título de rey de los judíos. Primero preguntándole, ¿eres tú el rey de los judíos? Porque es el que entró triunfalmente en Jerusalén. Y luego ante la gente les dice, ¿quieren que le suelte al rey de los judíos? Y ya esta gente dice que soliviantaron o alentaron a la multitud para soltarles a Barrabás, que sí era un insurgente, que sí había participado en el homicidio de alguien, en una insurrección. Entonces ellos más adelante sabemos que acusaron a Jesús con más detalle en los otros evangelios de, por ejemplo, de que él decía que no debían pagarse impuestos, ¿verdad? O sea, por dentro los judíos lo acusaban de querer destruir el templo. Yo destruiré este templo hecho con mano y en 3 días edificaré otro no hecho con mano. Pero hacia el gobierno lo acusaron de sedicioso, pero a la vez ellos pidieron que se salvara a un sedicioso de verdad, a Barrabás. Entonces, cuando se da cuenta Pilatos que esta situación estaba poniendo en riesgo la Pax Romana, luego en otros lados vemos que lo acusan, le dicen, si lo sueltas, tú no eres amigo del César, lo están chantajeando, ¿verdad? Pero aquí no vemos esto en este texto, sino simplemente vemos cómo empieza a haber una inestabilidad política y son las 9 de la mañana, no es que esté todo el pueblo metido ahí, ¿verdad? Hay gente que dice que son solamente como acarreados que llevaron estos para llenar ese momento y pedir que le soltaran como esta misericordia de Roma de soltar al... Dice, le soltaba un preso cada fiesta el que le pedían. Entonces todos pidieron a Barrabás en lugar de a Jesús, que no había hecho nada más que sanar gente. Y quizás algunos de los que estaban recibiéndolo, por simplemente ser llevados por la multitud, como la ola o como en un estadio, ¿no? O por el populismo, probablemente se alentaron y se emocionaron en esta masa enardecida para gritar, crucifícale, ¿no? Crucifícale, ¿qué haremos con este? Crucifícale. ¿Y a quién nos soltamos? A Barrabás, sí, bravo. Pero lo que no se dieron cuenta Pilato es que estaba cumpliéndose todo para que Jesús fuera reconocido por los gentiles como rey de los judíos. Y cuando lo están golpeando y lo están humillando los soldados, vemos que le vistieron de púrpura y después le pusieron una corona de espinas. Pues lo coronaron. Dice, le golpeaban con la cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas se postraban ante él. Pues ya le estaban haciendo su protocolo de coronación. Si era el rey, pues había que hacerle esa coronación. Y quizás ellos lo hacían con burla o con sarcasmo, pero lo estaban haciendo, ¿no? Y aquí hay un detalle, pone Marcos en el verso 21, dice, un tal Simón de Cirene está en África, que venía del campo, el padre de Alejandro y de Rufo. Entonces lo está escribiendo Marcos diciendo, todos ubican a Alejandro y a Rufo, pues el papá de él es el que le cargó la cruz a Jesús, que es un punto también clave porque está dándole validez histórica, ¿no? Voy al siguiente, capítulo 15, verso 22 de Marcos. Le llevan al lugar llamado Gólgota,
que traducido significa lugar de la calavera, y le daban vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Le crucifican y se reparten sus vestiduras, echando suertes sobre ellas para ver lo que cada cual habría de llevarse. Era la hora tercera cuando le crucificaron, o sea, a las 9 de la mañana, y estaba puesta encima la inscripción de la causa de su condena: el Rey de los Judíos. Y con él crucifican a 2 salteadores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los malhechores. Y los que pasaban por ahí le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: ¡ah! Tú que destruyes el templo y lo edificas en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. De la misma manera, los principales sacerdotes, burlándose entre ellos con los escribas, decían: ¡ah! A otro salvo, a sí mismo no puede salvarse. El Cristo, el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que habían sido crucificados con él le insultaban. Llegada la hora sexta, o sea, 6 horas, como a mediodía, ¿sí?, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, o sea, hasta las 3 de la tarde. Y a la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde, gritó Jesús con fuerte voz: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: mira, está llamando a Elías. Corrió entonces uno, empapó una esponja en vinagre, la sujetó a una caña y le dio de beber, diciendo: dejen, veamos si viene Elías a descolgarle. Y tras emitir un gran grito, Jesús expiró. Y el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Cuando el centurión que estaba ahí frente a él vio que había expirado de esa manera, dijo: ¿verdaderamente este hombre era hijo de Dios? Había también unas mujeres observando desde lejos, entre las cuales estaban María la Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, las cuales le seguían y le servían cuando estaba en Galilea, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Ahora voy a leer este verso de C.S. Lewis, de Si Dios nos escuchase, cartas a Malcolm. ¿No representa con claridad cada uno de los movimientos de la pasión algún elemento común de los sufrimientos de nuestra raza? En primer lugar, la plegaria de la angustia que no es atendida. Entonces se vuelve a sus amigos. Los amigos duermen como los nuestros, o como nosotros estamos tantas veces ocupados o lejos o preocupados. Luego mira hacia la iglesia verdadera que él fundó y lo condena. También esto es característico. En toda iglesia, en toda institución, hay algo que antes o después obra contra el verdadero propósito para el que nació. Pero parece haber otra oportunidad. Está el Estado. En este caso, el Estado romano. Sus pretensiones son mucho menos exigentes que las de la iglesia judía, y por esa misma razón puede estar libre de fanatismos locales. Afirma hallarse precisamente en un nivel preliminar profano. Sí, pero en la medida en la que ello es compatible con la oportunidad política y la razón d'état, o razón del Estado. Uno se vuelve calculista en un juego complicado, pero ni siquiera ahora está todo perdido. Queda todavía el recurso al pueblo, a los pobres y sencillos a los que él había bendecido, a los que él había sanado, a los que él había alimentado y enseñado, a los que él mismo pertenecía. Pero durante la noche se han convertido, lo cual no es nada infrecuente, en una plebe asesina que pide a gritos su sangre. No queda pues nada salvo Dios. Y las últimas palabras de Dios a Dios son: ¿por qué me has abandonado? Entonces aquí, por ejemplo, estaba leyendo que algunos piensan que las cruces no eran tan altas como las que nos han hecho ver en diferentes representaciones, sino que eran lo suficientemente bajas porque los perros lamían las piernas
de los que estaban crucificados les lamían la sangre y sus jugos. Y lo crucifican a las 9 de la mañana, y algunos, pues después de ser flagelados y ser lastimados y heridos, pues simplemente sucumbían. Pero Jesús llegó hasta su cruz con esta acusación: el rey de los judíos. Era la acusación que puso Pilato, ¿no? A lo único de lo que es culpable para Pilatos es ser el rey de los judíos, ¿sí? Y se acuerdan que Juan y Santiago habían pedido estar a su derecha y a su izquierda. Pues por eso les dice: a ustedes no les toca, les toca al Padre, porque los que estaban a su derecha y su izquierda eran dos ladrones, ¿no? Así que todo lo que está escrito se va cumpliendo, pero quizás no de la manera en la que todos tenían la expectativa. Se cumple este Salmo 22 y se cumple este capítulo 53 de Isaías en Jesús. Ahorita lo leíamos: como oveja fue llevado al matadero. Y como leíamos en el Salmo 22, 1000 años antes de Cristo, están gente burlándose: salvó a otros, que se baje de la cruz, que se salve a él, ¿no? Y dice que se baje de la cruz para que creamos, para que veamos y creamos. Y aún así se bajó de la cruz y se levantó de entre los muertos, y no le creen, ¿no? Y dice que desde mediodía se oscureció todo, no sabemos cómo, y durante 3 horas estuvo oscuro, hasta que él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, en tiempos de Jesús no podía decir Salmo 22 porque no numeraron los salmos hasta muchos años después. Pero al decir él: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, él está citando el Salmo 22. Entonces, no sabemos cómo se sentía Jesús por dentro, a menos que leas el Salmo 22, donde nos está diciendo el profeta cómo se sentía Jesús, que eso también es como extraordinario, ¿no? Y tiene tantos detalles el Salmo 22 que acabamos de leer, que es imposible no pensar en Jesús al leer el Salmo 22. Y lo mismo es imposible no pensar en Jesús al escuchar el capítulo 53 de Isaías. Porque Isaías está hablando del siervo que sufre, que es llevado al matadero como oveja, y que por su obra son perdonados los pecados del pueblo. Y creo que esto es muy importante. Al final dice: unas mujeres observando desde lejos, pues no podían hacer nada, ¿no? Ese era su ejército de Jesús, un grupo de mujeres que no podía detener la masacre que acababan de ver sobre la vida de alguien inocente. Pues por eso era tan extraño, ¿no? Para Pilatos, pues era un rey que no tenía un armamento, que entró en un burrito humilde, y cuando es llevado ante sus trasquiladores como ovejita, no dijo ni una sola palabra porque estaba enfocado en hacer lo que tenía que hacer. Él, teniendo legiones de ángeles a su disposición, asumió que los humanos mentimos, que los humanos somos malvados, que tenemos esta enfermedad del pecado, y él asumió que si derramaba su sangre tendríamos la cura a nuestra enfermedad. Verso 42: y al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de descanso,
vino José de Arimatea, miembro respetable del Sanedrín, que también él estaba aguardando el reino de Dios, y armándose de valor, entró a donde Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiese muerto, y llamando al centurión le preguntó si hacía tiempo que había muerto. Y enterado por el centurión le concedió el cadáver a José. Él compró una pieza nueva de lino, lo descolgó, lo envolvió en el lienzo, lo colocó en un sepulcro que había sido excavado en la roca, e hizo rodar una piedra frente a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, la de José, observaban dónde quedaba puesto. O sea, aquí se divide, ¿no? Algunos piensan que fue un viernes, algunos pensamos que fue un miércoles, y que este día del descanso correspondió a un jueves porque era el de la Pascua, que tenían que descansar, y entonces ya se cuenta viernes y sábado, y nosotros decimos 3 días y 3 noches. Algunos pensamos que resucitó el sábado, algunos dicen que resucitó el domingo. Eso pues se queda ahí en las cuentas, pero lo importante es el hecho, ¿no? O sea, el Hijo de Dios es crucificado por nuestra maldad, porque Él sabe que nosotros somos rebeldes, sin causa, y queremos hacer lo que nos da la gana, pero dentro de esas cosas que nos da la gana lo ofendemos a Él, y ofendemos a más personas, porque somos egoístas y soberbios. Pero Él, siendo inocente, Él recibe todo el castigo que se merece un culpable. Y queda un cadáver. Ahora, Dios desaparece, ¿no? Porque somos espíritu, alma, somos un espíritu encarnado en un cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con el espíritu de Jesús en ese momento? No es que Jesús haya desaparecido, porque si vuelve a la vida, si Dios lo levanta entre los muertos, pues entonces en algún lugar estaba ese espíritu de Jesús. Pero aquí estamos hablando de un cadáver. Imagínate, es como un joven como de 30 años. Y este hombre, José de Arimatea, era un hombre rico para cumplir lo que decía Isaías 53. Y otra vez mujeres, ¿verdad? Las únicas que se quedaron al pie. Ya a Jesús lo habían abandonado todos sus amigos, pero el grupo de mujeres ahí estaba. Lo cual también es como muy extraño, ¿no? Primero que ocurrió, ¿verdad? Y luego que Marcos se haya animado a hablar acerca de la verdad de esto, pues hace ver a todos como unos cobardes, y a las mujeres las únicas valientes que se quedaron a ver a Jesús. Marcos capítulo 16, verso 1 al 8. Pasado el sábado, María la Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a embalsamarle. Y muy de madrugada, el primer día de la semana, llegando al sepulcro cuando había salido el sol, y se decían unas a otras: ¿quién nos hará rodar la piedra de la entrada del sepulcro? O sea, no había hombres cuando fueron. Dice: pero alzando los ojos, observan que la piedra ha sido ya retirada, y eso que era grande en demasía. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, y quedaron atónitas de espanto. Pero él les dice: dejen de asustarse. Están buscando a Jesús Nazareno, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde le pusieron. Pero vayan, díganle a sus discípulos y a Pedro: va delante de ustedes a Galilea. Ahí le verán conforme les dijo. Ellas salieron y huyeron del sepulcro, pues se había apoderado de ellas un gran temblor y espanto, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. En algunos manuscritos hasta aquí termina Marcos.
Y luego aparecen los siguientes versos en otros manuscritos que también lo vamos a leer. Pero la historia, pues ahí, ¿no? Termina donde entran las mujeres, van con esta fe, es el ungido. Entonces ellos llevan especias, como cuando le llevas flores a un muerto. En ese amor, en esta devoción de no abandonar a Jesús, pues le lleva las especias aromáticas para embalsamarle. Pero ellas con fe, ¿verdad? Dicen, pues alguien nos va a abrir alguien, no sé quién nos va a abrir pero hay que ir. Y cuando van, encuentran la piedra movida, no para que Jesús saliera, sino para que ellas entraran, ¿no? O sea, vean la bondad. Y encuentran a un joven sentado, vestido con una túnica blanca, y se espantaron. Y lo interesante de este relato es que el ángel habla de un lugar, habla de Galilea, ¿no? Como que le importa a Dios las cosas. Y le dicen, vienen a buscar a Jesús Nazareno, el crucificado. O sea, lo divino, entendiendo lo que había ocurrido en Jesús, cumpliendo la señal de Jonás, 3 días y 3 noches. Y ahora ya no está en la tumba está vacía. La tumba que era del rico que se le había asignado, ya no está. Y Jesús, cumpliendo su palabra, le dice, díganle a Pedro, va delante de ustedes a Galilea, ahí le verán conforme les dijo. ¿Se acuerdan que les había dicho? En el verso 28 del capítulo 14 dice, después de que haya sido resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Voy a leerlos todos estos juntos. Verso 9 al 20 dice, en la madrugada del primer día de la semana, resucitó y se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a anunciarlo a los que habían estado con él, que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oír que está vivo y que ella lo ha visto, no le creyeron. Después de esto fue manifestado bajo diferente forma a 2 de ellos que iban de camino hacia la campiña. Ellos fueron y lo comunicaron a los demás, tampoco a estos les creyeron. Por último, fue manifestado a los 11, estando ellos sentados a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, por no haber creído a los que le habían visto después de haber resucitado. Y les dijo, vayan por todo el mundo y proclamen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que crean, en mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en sus manos, y si beben algo mortífero no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y así el Señor Jesús, después de hablarles, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron en todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que la acompañaban. Y así terminamos el Evangelio de Marcos. Les digo que para mí es el manual del discipulado por excelencia. Este Evangelio tampoco termina con amén, ¿verdad? Sino que la historia se está escribiendo contigo y conmigo como discípulos de Jesús. Y como te decía, creo que con estas 16 semanas tú puedes hacer que acompañar a alguien para volverse discípulo de Jesús. Son suficientes para que alguien se convenza
de que quiere ser discípulo o que no quiere ser discípulo también. Y lo más asombroso pues es que todo este relato sí ocurrió, ¿no? Eso es muy asombroso, es maravilloso. Hay muchas cosas escandalosas, por ejemplo, cómo es que pasa esto de ser una historia horrible de traición, de cómo traicionan a Jesús, después de toda esta tensión que ocurre. Y luego es impresionante cómo pasa de la sepultura, pero no se acaba ahí, ¿no? Muchas veces ponemos nada más nuestra mirada en la crucifixión, pero no pensamos que la resurrección es algo real. Ahora, ¿qué implicaciones tiene que el gobierno le haya decretado la muerte a Jesús y luego que la tumba estuviera vacía? Pues parece que no hay una legislación, ¿verdad?, que se adapte a este acto sobrenatural, pero la implicación sería que lo que dicta este mundo no está por encima de la realidad, que hay una situación sobrenatural en esta vida en la que tú estás viviendo y que tu vida, a Dios le importa qué le va a pasar a tu vida después de tu muerte. Esta situación de que Cristo resucita, pues como leímos en el Salmo 22, dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Entonces Dios se hace uno de nosotros, se hace nuestro hermano, para abrirnos el camino como hermano primogénito. El primero que se levanta entre los muertos, pues significa que tú y yo nos levantaremos de entre los muertos también. El mismo poder del Espíritu Santo que levantó a Jesús es el mismo que vive, que habita en ti y en mí, y es el mismo que te levantará de entre los muertos cuando termine tu vida. ¿Qué hacer con esta información? Pues arrepentirnos, ¿verdad? Confiar en que lo que Él dice es verdad, cambiar nuestra manera de vivir, arrepentirnos de nuestro pecado y entregarnos a Él, entregarle tu vida a Jesús. Y como estos discípulos, con temor, con terror, de todas maneras confiar en Él. Confiar en que esto es verdad y que tú puedes experimentar una vida real con el Espíritu Santo. Y que la razón tiene una forma de saciarse, pero va a exigir de ti un salto de fe, ¿verdad? Como decía Søren Kierkegaard. O sea, dado que el cristianismo es verdad, pues vas a poder usar la lógica hasta cierto punto, pero para saborear la vida de Dios, pues se requiere fe, una vida de oración, acercarse con Él. Por eso estamos haciendo esta liturgia, ¿verdad? Solo puede funcionar a través de la fe. Entonces, bueno, vamos a orar, que es el punto más importante del culto cristiano. Tengo aquí una lista. Señor, muchas gracias porque tú me has permitido terminar este ciclo de Marcos. Ha sido una temporada bellísima en la que he podido saborear el Evangelio de Marcos. Gracias porque hay muchas personas que están viendo estos clips. Te pido por la persona que está escuchando este video, este mensaje. Bendice su vida, bendice su casa.
que tenga un encuentro contigo, que no falte pan en su mesa. Señor, si hay alguien que tiene alguna enfermedad y está escuchando este clip, te pido que toques su corazón, su cuerpo, tráele sanidad. Igual, si hay alguien que está endemoniado, Señor, te pido que lo toques, que lo liberes en el nombre de Jesucristo. Señor, si hay alguien que está pasando por tristeza o depresión o enojo en su corazón, te pido que toques su corazón, que tú le muestres tu poder. Si está en angustia o dificultades, te pido que toques su corazón, que tú lo animes. Llénala con tu Espíritu Santo, llénalo. Señor, te pido que distribuyas este video para que lo alcance, para que alcance quien tenga que escuchar este mensaje, Señor. Mi alma te glorifica y te alaba, Señor. Gracias porque tú derramas tu Espíritu Santo. Gracias por enviar a tu Hijo, Señor, a rescatarnos. No sé qué sería de nuestras vidas si tú no hubieras hecho eso. Y ahora que fuiste ungido y fuiste coronado rey en esa cruz, y te levantaste de entre los muertos y que no hay ningún decreto que pueda estar encima de ti, tú gobiernas sobre las naciones, tú gobiernas sobre México, Señor, definitivamente. Te alabo, te glorifico. Gracias, Señor, porque estás protegiendo a nuestro país. Te pido por Durango, te pido por México, por mi país, que tú nos sigas protegiendo ante las dificultades. Sé que estás derramando tu copa de juicio sobre las naciones, pero aún así te pido que tengas misericordia, Señor, de tu pueblo. Y en esta oración que habíamos estado haciendo por los futbolistas, ahora tengo aquí como la lista del plantel. Voy a nombrar a los jugadores, que es la plantilla de 2026. Espero que esté completa. Entonces te quiero pedir, Señor, por el entrenador de México, por Javier Aguirre, y te quiero pedir por cada uno de los jugadores. Voy a nombrar sus nombres y ellos representan a sus familias. Tú les has suplido sus necesidades económicas por a lo que se dedican, pero lo que te quiero pedir es que no los sueltes, acompáñalos, llénalos con tu Espíritu Santo, Señor. Algunos de ellos tienen dudas de ti, algunos de ellos simplemente se van a enfocar a hacer lo mejor que puedan en estos juegos, pero esto tiene muchos efectos en todo lo que pasa en nuestro país. Entonces te pido por la vida, Señor, de Raúl Rangel, que atajadón se aventó el Tala. También te pido por la vida de Carlos Acevedo, de Guillermo Ochoa. Señor, por favor bendice a Jorge Sánchez, a César Montes, que lo habían expulsado, a Edson Álvarez, el capitán, creo que es el capitán, a este jugador Eric Lira, Luis Romo, que fue el que metió el gol. Gracias por su vida, gracias porque lo pusiste en el lugar correcto, en ese balón extraviado, que solamente por medio de tu providencia pudo haber estado ahí. Te pido por Álvaro Fidalgo, Orbelín Pineda, Obed Vargas, Gilberto Mora, Mateo Chávez, César Huerta, Luis Chávez, Brian Gutiérrez, Raúl Jiménez, Alexis Vega, Santiago Jiménez, Armando González, Julián Quiñones, el Memote Martínez, Guillermo Martínez y Roberto Alvarado, Señor. Llena a cada uno de ellos con tu Espíritu Santo, protégelos, protege a sus familias.
Gracias porque nos dejaste clasificar a los 16avos de final. Que ellos disfruten este mundial, que disfruten este tiempo, que muchas familias se unan a través de estos momentos, pero sobre todo que nos demos cuenta que es tu gloria y es tu poder el que los está habilitando a pasar. Yo sé que están orando, se está convirtiendo en un mundial de oraciones. Confiamos en ti, Señor, y te pido que no haya lesionados. Te pido que nos des esta gracia de seguir siendo luz y sal del mundo. Y pues como súplica, como ruego, si nos permites y si nos concedes ser campeones del mundo, pues está de mi lado pedírtelo. Y pues tú eres el que decide si nos lo concedes, ¿verdad? Entiendo que hay muchos jugadores que también te lo están pidiendo, muchas naciones, pero bueno, si nos lo concedes a los mexicanos, que sea claramente porque es tu poder, Señor. Y no me gustaría que se lo estuvieran diciendo que es chiripa o casualidad, sino que quedara muy claro que es tu Espíritu Santo, Señor. También te pido por todo el sufrimiento que está pasando en México. Están aprovechando, por ejemplo, pues todos estos desaparecidos están manifestándose, protégelos, que su voz se escuche, Señor. Todo este sufrimiento, todo este dolor, que las personas encuentren los cuerpos de los desaparecidos, de sus familiares. Qué situación tan terrible, pero creo que tú puedes dar alivio a sus almas. Señor, te pido que si estableces tu juicio en México lo hagas con misericordia, porque si dejas caer tu juicio sobre nosotros, ninguno va a poderse mantener en pie, ninguno de nosotros podemos estar en pie, Señor, sin tu misericordia. Muchas gracias por esta mañana, muchas gracias por darme el privilegio de estar aquí. En el nombre de Jesús, amén. Y finalmente, pues compartir el pan, ¿verdad? Lo he intentado hacer en la iglesia a la que asisto, pero como que nadie quiere hacerlo. Como que ellos tienen muy claro como el protocolo que siguen. Yo he aprendido que no debe uno vivir friccionado. No debes estar en contienda con nadie. Si estás en un lugar y no te gusta, pues te retiras y ya, ¿no? Hay lugares donde nunca deberías ir. Dejar que las cosas pasen. Que Dios actúe, ¿no? Eso dice en Apocalipsis, dice... Al final de Apocalipsis, me gusta mucho cómo termina.
En el capítulo 22, verso 11, dice, capítulo 22 de Apocalipsis, verso 10, dice, me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Mira que yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para poder tener acceso al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Fuera los perros y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.